Aleluya, Padre. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Abrimos nuestro corazón de par en par, Señor, para que tú seas, Señor, haciendo tu voluntad en nosotros. Aquí estamos, Señor, queriendo que tú tomes control de nuestra vida en todas las áreas. Guíanos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu Espíritu Santo. Señor, queremos, Señor, ser los instrumentos útiles para el tiempo que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor, a poder llevar tu palabra por toda la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos a todas las naciones. Permítanos, Señor, el poder ejercer el ministerio en la medida que tú lo quieras, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Derrama de tus dones sobre la iglesia. Señor, usa a cada uno conforme a tus misericordias. Padre eterno, miren los tiempos que estamos viviendo, tú mejor que nadie lo sabes, Señor. Prepáranos para el encuentro contigo. Prepáranos, Señor, para poder desarrollarnos, Señor, en un tiempo difícil. Pero, Señor, será maravilloso el ver tu gloria sobre la faz de esta tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor, lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor, como también a todos aquellos que se nos han unido a este servicio por medio de la televisión y las redes sociales. Bienvenidos en el nombre del Señor. Quisiera en este momento tomar un tiempo para contestar una pregunta que me han estado haciendo en esta última semana. Pastor, ¿qué opina usted de la vacuna? En primer lugar, quiero decirles que yo no soy médico. No le puedo recomendar cuál de las vacunas se tiene que poner, si tiene que salir fuera del país o no. Pero muchas de las preguntas que me hacen, y es que algunos tienen temor, ¿será esto la señal o la marca del 666 o la señal de la bestia? No, no lo es. La vacuna no tiene nada que ver con eso. Las razones bíblicas que vemos sobre la marca de la bestia, que vemos en el libro de Apocalipsis, es una decisión consciente, deliberada, de afiliación al gobierno mundial del anticristo, que es una marca donde nadie va a poder comprar ni vender. Es como cuando usted se hace socio, por ejemplo, de un club o se hace socio de un partido político. Usted ya sabe qué significa, cuál es la ideología, y usted se afilia a eso, ya con conciencia. Entonces, por eso que no tiene nada que ver con la marca del anticristo. Así que espiritualmente puedo decirle que esto no tiene nada que ver, la vacuna, con estas ideas que han estado circulando por las redes sociales, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Claro, que lo que sí podemos ver es el control que se va a tener sobre las personas, la movilidad, el trabajo y muchas otras cosas. Es como cuando usted recibe la vacuna, por ejemplo, la fiebre amarilla. Cuando hemos ido a América del Sur, y especialmente al retornar, nos piden el certificado de la fiebre amarilla para poder ingresar a nuestro país. Entonces, así va a ser. Entonces va a haber un control en ese sentido, pero no significa afiliación al gobierno del anticristo. Así que, pero sí, esto viene a ser ya un vislumbre de lo que puede llegar a ser. Entonces, pero en ese sentido, estemos tranquilos que no tiene nada que ver con la marca de la bestia. Y también, hermanos, y mi consejo que yo les he dado es: consulte a su médico. Su médico conoce cuáles son las enfermedades preexistentes de cada uno, si conviene o qué vacuna ponerse. Entonces, el médico de cabecera tiene que darle a usted la orientación. Así que eso es lo que puedo decir. Así que cada uno es libre de tomar la decisión que según usted así la considere, después de pedir el consejo. Muy bien. Entonces también, hermanos, queremos recordarles que para el día de mañana, lunes, miércoles y viernes, siempre tenemos el tiempo de oración. Como también al mediodía, el día lunes tenemos oración en línea a las 12 en punto, como también en la tarde a las 6. Queremos, hermanos, que todos los ministerios nos podamos unir en el tiempo de oración muy temprano por la mañana,
los días lunes, miércoles y viernes, 5:30 de la mañana. Si tiene que venir antes, venga. Pero es porque es importante que todos como congregación, yo sé que muchos han tenido oración en los ministerios y por plataformas como Zoom o Skype o lo que sea, han tenido, pero la Biblia nos habla muy enfáticamente en el libro de los Hechos que había una hora establecida oficial de la iglesia. Dice, y Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Habían establecido las 3 de la tarde, la hora novena. Entonces, nosotros queremos establecer esa hora muy temprano por la mañana de todos los ministerios. Alguien podría decir, pero yo no pertenezco. No, es para toda la congregación. Así que todos los líderes, todos los ministerios, los esperamos mañana a las 5:30. Es importante que estemos orando. Así que, claro, usted puede tener sus reuniones aparte, pero la hora oficial de la iglesia es esta. Muy bien, vamos a consagrar la ofrenda al Señor. Padre, dedicamos a ti lo que es tuyo, de gracia hemos recibido, de gracia damos. Señor, gracias por el trabajo, gracias por la provisión que tú has dado a cada uno. Te pedimos que tú bendigas al dador alegre. En el bello y precioso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabaros, Señor. Bueno es el Señor. Abra su Biblia, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 7. Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios del cielo, recibe toda alabanza. Señor, te pedimos que nos puedas asistir. Ministranos, Señor, esta palabra, que pueda caer en terreno fértil. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. Que sea tu espíritu y tu palabra el que tome control de todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Algunos datos estadísticos sobre la condición de la iglesia en este tiempo de encerramiento por la cuarentena, especialmente el año pasado, y las consecuencias colaterales sobre la vida eclesiástica, arrojan ciertos datos que un 36% de los que se congregaban ya no quieren congregarse. Existen distintas razones.
Pero dentro de ellas, y es la que más me preocupa, es que hay personas que se enfriaron espiritualmente y no quieren regresar, no por el temor al contagio, sino porque su vida espiritual se ha decaído. En un tiempo como este, algunos, según también lo que ha arrojado esos datos estadísticos, es que a raíz de ese encerramiento, algunos buscaron a través de las redes sociales, buscaron, digamos, otro tipo de información que fue dañina. Algunos cayeron en pecados de la inmoralidad sexual a través de la pornografía, otros en falsas doctrinas, otros, y por eso están confundidos. Empezaron a escuchar y a escuchar y a escuchar y tenían comezón de oír. Otros sencillamente también están resentidos con Dios, como que si Dios fuera culpable, porque algunos han perdido a un ser querido a raíz del COVID, otros han visto disminuidos sus ingresos por causa también de la pérdida del trabajo y otras consecuencias que han llegado, y se sienten aislados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona se siente así, se aísla, en primer lugar, de Dios, se aparta del Señor, se aparta de la comunidad de la iglesia. Es como apartar una brasa de aquellos carbones encendidos, y luego esa brasa comienza a apagarse porque no tiene calor de las demás. Y entonces el riesgo es enorme. Cuando Jesús compara esta situación espiritual con una oveja perdida, la oveja es un animal que no puede defenderse, no tiene cuernos, no tiene garras, no tiene colmillos, no puede defenderse. Por eso que necesita al pastor para que la defienda. No se puede orientar, prácticamente su vista es sumamente limitada y también el olfato. De tal manera que cuando dice aquí la Biblia de una oveja perdida, es un animal que no puede ni siquiera regresar al rebaño porque no se puede orientar, lo cual lo hace vulnerable ante todo tipo de ataques de los animales. Entonces, cuando vemos en esta parábola que Jesús ilustra lo que sucede a nivel espiritual, es algo preocupante, porque esas personas que se han aislado son personas que necesitan ser fortalecidas, necesitan ser rescatadas. Se perdieron y no pueden retornar y no saben cómo retornar a los pies de Cristo. Y algunos llegan a pensar que están totalmente perdidos. Satanás les ha dado este pensamiento: tú ya no tienes solución. Mejor piérdete de una vez y para siempre. No tienes respuesta, no eres merecedor de la gracia de Dios. Entonces, por eso el Señor Jesucristo pone esta parábola para cambiar realmente ese tipo de esquema que existe en algunas personas en calidad de ovejas y también en calidad de aquellos que juzgan a las ovejas que están perdidas. Por eso el tema de hoy es: busquemos a la oveja culpable, esclavizada y perdida. Busquemos a la oveja culpable, esclavizada y perdida. Al mencionar este título o el tema de este mensaje, ¿se le vino a usted a su mente a alguna persona que usted conoce en esa calidad? Entonces, deje que el Espíritu Santo entonces nos ayude a poder tomar las medidas necesarias. En primer lugar, vemos entonces en estos versículos que hemos leído la búsqueda de libertad interior. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús. ¿Por qué se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores? Porque ellos estaban conscientes de su necesidad de libertad interior. Recordemos que todos nacemos en pecado, y esa condición nos lleva tarde o temprano a actuar libremente en el pecado, lo cual hace que la vida se complique cada día más y más, y en experimentar lo que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Esa muerte es una separación de Dios y la persona se siente vacía, tiene ese problema existencial. Además de eso, empieza a perder la fortaleza que antes tenía, comienza a perder lo que significa la vida llena de paz. La muerte espiritual afecta la falta de seguridad en su vida, la falta de gozo. En otras palabras, se está muriendo en vida. Y una persona que vive en pecado es una persona llena de culpa, llena de esclavitudes interiores que lo conducen a comportamientos inadecuados, y se siente extraviado y perdido. Por eso
dice aquí que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. Entonces vemos aquí dos tipos de conciencia. Por un lado, por el caso de los publicanos y pecadores, y por el otro lado, el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Dos diferentes acciones o actitudes, dependiendo de qué clase de conciencia es la que tengan. Por el lado de los publicanos y pecadores, ellos estaban totalmente conscientes de su necesidad espiritual. No podían ellos negar su culpa, no ocultaban el pecado. Y eso es importante para una limpieza interior. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos al servicio del Imperio Romano para pedir los impuestos y a la vez también fungían como agentes aduaneros, donde ellos cobraban los impuestos de la mercadería que entraba y salía del país. El problema era que estos hombres publicanos se dedicaban a poder extorsionar, a pedir soborno y exigían mucho dinero aparte del que el Imperio Romano les pedía. O sea que ellos se habían hecho ricos o millonarios en algunos casos al extorsionar a la gente. Entonces eran ladrones, eran traidores, así los veía el pueblo judío, a esos judíos que los estaban extorsionando a ellos. Entonces estamos hablando de personas que se habían dado cuenta que todo el mal manejo de las finanzas, el amor al dinero los había llevado a ofender a Dios y a ofender a su prójimo. Y eso no los dejaba tranquilos. Y sabían que habían pecado y otros pecados que conlleva el amor al dinero. Pero por el otro lado vemos a los pecadores. Ahora, aunque sabemos que todos somos pecadores y también los publicanos, pero el concepto de pecador tiene que ver con aquellas personas que han transgredido libremente de vivir abierta y resueltamente en el pecado. Entonces son personas que se han desbordado en el pecado y son personas que públicamente todos los conocen, su vida privada, el mundo las conoce. Entonces ellos se acercaban a Jesús porque sabían que habían dañado su vida. Hoy en día también existen miles y millones de personas que han sido engañados por el pecado y claro, ahora están muy mal consigo mismos, se sienten perdidos, se sienten extraviados, no saben qué hacer, aunque tienen dinero, aunque tienen algunas facilidades que el mundo les ha dado, pero saben que son infelices. Son personas que en su interior necesitan ayuda. Ahora, el Señor Jesucristo no los rechazaba, sino que los admitía para poderles ayudar. Pero la conciencia de ellos estaba esclarecida, porque no estaban ocultando nada. Pero por el otro lado, en el caso de los fariseos y de los escribas, que menciona el versículo 2, ellos pensaban que no necesitaban perdón de pecados, porque creían que no eran pecadores. Qué triste, sabiendo que todos hemos nacido en pecado, llegar a negar que no necesito el perdón porque soy mejor que otras personas. Son personas que consideraban que el arrepentimiento era para otros y además que aíslan al pecador, marginan a las personas, le hacen bullying a todas las personas y critican al hecho de que Cristo Jesús estaba tratando de ayudar a estas personas pecadoras. Entonces vemos acá que hay personas en esta tierra, y puede ser en su misma familia, puede ser en el lugar de trabajo, puede ser en la misma iglesia, que vamos a encontrar ese tipo de personas que no les parece que algunas personas vengan a la iglesia, que vengan arrepentidos y dicen, ¿cómo es posible que esta persona esté viniendo a la iglesia? Si esta persona acaba de salir de la cárcel, esta persona anduvo en la prostitución, esta persona estuvo metido en secuestro, estuvo metida en muchas cosas pecaminosas. No es posible que venga a la iglesia, pues para ellos es la iglesia. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Todos son bienvenidos
a los pies del Señor Jesucristo. El problema es que algunas personas que se consideran que no son tan malas como otros, dicen no, es que son indignos. Estas personas de que Dios les pueda ayudar. Pero lo importante aquí es no hacer caso a esas voces. No hacer caso a esas voces que aún pueda tener dentro de su mismo matrimonio. Quizás el cónyuge lo está considerando a usted que usted es una persona indigna. ¿No es cierto que algunos le han dicho, ¿para qué vas a la iglesia? De nada te sirve. Algunos le han dicho a sus hijos, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, tu comportamiento es el mismo, es inútil. Dios no te ama. Y ese tipo de comentarios que se escuchan son los que debemos de hacer a un lado. Los hombres y mujeres que se acercaban a Cristo no hicieron caso a las voces de estos religiosos, porque ellos necesitaban de ser libres. Si el diablo le ha estado diciendo a usted, le está susurrando a su oído a través de pensamientos, diciéndole, tú eres inmerecedor, tú no tienes misericordia por parte de Dios, tú ya estás totalmente perdido, mejor arrástrate en el mundo porque para ti no hay otra solución. Dios no te ama, eso no es cierto. La actitud de Cristo es muy clara aquí. Muchos buscarán la liberación y otros la van a negar de la culpabilidad. Y estas personas son las que se atreven hasta juzgar a Dios mismo al decir, a los pecadores recibe y con ellos come, juzgando la justicia y la santidad del Señor Jesucristo. Pero no tenemos que hacer caso. Lo importante es que su alma y mi alma sea libre porque Cristo está a las puertas. O Dios nos puede llamar a su presencia a través de la muerte. La muerte está tocando las puertas hoy más que nunca a la vida de todo este globo. Se oyen de rumores de guerra. En un momento dado puede despertarse una guerra. Puede haber otro tipo de pandemia. De hecho, la Biblia habla. Cuando habla de pestes, lo habla en plural. No es una sola, sino que habla de distintas pestes que han de venir como señal de los últimos tiempos. Habla de terremotos, habla de muchas cosas. Entonces que la muerte está a las puertas. Lo importante es estar preparados para morir. Lo más importante es tener el pasaporte visado de nuestro corazón para que el día que Dios nos llame a su presencia podamos despertar en las mansiones eternas. Ahora, la atención de Jesús hacia el oprimido por el pecado. Vemos que en una forma tan tierna, amorosa, Jesús atiende al necesitado espiritualmente. Dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Dos cosas vemos acá. En primer lugar, Jesús le da el libre acceso a él, es decir, los recibe, pero también come con ellos. El mensaje de Satanás es, Dios no te ama. El mensaje de los instrumentos del enemigo es, olvídate, Dios no tiene nada para darte a ti, ya estás perdido, mejor húndete. Pero el mensaje de Cristo es distinto, los recibe y comparte con ellos. El momento que el Señor dice que los recibe, significa que le da el acceso a su presencia. Eso, hermanos, nos habla que Dios no lo rechaza al pecador. Dios ama a la persona y Dios quiere ayudarle. La gente venía para recibir ayuda y Jesús no lo desechaba, sino les brindaba ayuda a esa necesidad, porque estaban esclavizados. No, esta gente no venía a pedirle dinero a Cristo, venía a pedirle respuesta a su necesidad interior. Venían, dice, para oírle, no para pedirle dinero, no para pedirle una casa. No, Señor, necesito que me ayudes porque yo he complicado mi vida. ¿Cuántos de los que me escuchan en esta hora han complicado su vida y se han dedicado a una vida pecaminosa y ahora está realmente su alma está tan sucia, tan llena de basura que ya no sabe cómo limpiarse? Usted ha tratado a través de buenas obras, a través de hacer esto, a través de ir a un grupo religioso, cambiarse de un grupo a otro y andan para arriba y para abajo, dentro y fuera del país, buscando una respuesta, pero la respuesta se llama Jesús de Nazaret. Él es el médico de médicos y Él quiere ayudarle. Y Jesús
dice, los recibía, es decir, les permitía el acceso. Usted tiene acceso a Cristo. Y además de eso, dice, comía con ellos. En el contexto de la cultura judía de aquel entonces, cuando un judío se sentaba a comer con alguien, es distinto cuando usted y yo nos invitamos a comer. En aquel entonces implicaba, en primer lugar, valorización a la persona invitada o con la persona con quien comía. Segundo, implicaba darle amistad. Y tercero, el servicio. O sea que el mensaje que Jesús les estaba dando a los publicanos y pecadores era realmente de algo maravilloso, lo cual molestó a los religiosos. Por eso dice, a los publicanos y con los pecadores, con ellos come. Dios nos valoriza, nos ama y nos da su amistad y servicio. En contraste a lo que hacían los publicanos. ¿Qué hacían ellos? Murmuraban. Es decir, había un desprecio hacia el pecador, indiferencia, marginación y desvalorización. Pero Jesús hace lo contrario. Entonces, en la búsqueda de la liberación de la alma culpable, recuerde esto, vamos a encontrar siempre obstáculos. Siempre habrá personas que nos van a tratar de evitar que lleguemos a tener esa libertad. Pero yo tengo que poner atención al mensaje de la Biblia, al mensaje del Evangelio, al mensaje del corazón de Cristo. Y esto entonces me lleva a entender algo que Cristo quiso que entendieran los fariseos y los escribas de ese entonces, que pudieran ellos entender la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es elemental y fundamental para la liberación de la culpa. Si no hay arrepentimiento, no habrá liberación. Por eso en el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay pecadores, pero que no se arrepienten. Pero cuando hay un pecador que sí realmente se arrepiente, ese arrepentimiento es tan valorizado, de tal manera que dice que por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios valoriza tanto esto porque eso implica que la oveja que estaba extraviada y perdida ahora se encuentra segura. Entonces veamos aquí en tercer lugar la necesidad urgente del arrepentimiento. El arrepentimiento vemos aquí que tiene un proceso y ese proceso también tiene que ver con la cooperación suya y mía. En esta parábola lo primero que podemos observar es tener conocimiento de una persona extraviada. Por eso dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lo primero que salta a luz en este versículo es tener conocimiento de un creyente extraviado o de una persona que no ha aceptado a Jesucristo. Cuando yo tengo conocimiento de una persona que se extravió, de un hijo pródigo, ese conocimiento me debe de llevar entonces a un segundo proceso, y es a una preocupación. Y eso está ahí implícito. No deja las 99 y se va tras la que se perdió, lo cual implica preocupación. ¿Por qué? Porque sabe que una oveja extraviada es una oveja fácilmente presa del enemigo. Hay una preocupación porque la fragilidad y debilidad espiritual hace que en un momento dado la oveja pueda comer falsa doctrina. Satanás puede venir con falsas ideas, puede venir con ideas realmente mortíferas, como también en un momento dado entregarse la oveja al pecado y también a rebelarse en contra de Dios. Entonces debe de traernos preocupación, y eso es por parte de cada uno de nosotros.
Primero tiene que ver si yo me doy cuenta de alguien extraviado. Entonces esto me debe de llevar a una preocupación. Y en tercer lugar, me debe de llevar a tomar una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Dejar las 99 cosas que yo hago durante el día, durante la semana, dejarlas a un lado, bajo la administración de alguien más, para dedicarme a lo esencial, a lo urgente. Si usted sabe de un ser querido, de un familiar, de un amigo, de alguien que está extraviado, está perdido, usted dirá, pero no lo veo tan perdido, lo veo feliz, lo veo contento. Pero si es una oveja que no tiene a Cristo, es una persona, un cristiano, en el caso un hijo pródigo, usted le dice, pero yo lo veo bien, lo veo saludable, hasta más saludable que yo. Cuando yo le pregunto qué enfermedades tiene, yo no tiene ninguna. Y cuando me preguntan las mías, son bastantes. Yo lo veo bien, sí, lo puede ver bien, pero usted no sabe que esa persona no tiene el pasaporte visado para en el momento de irse de este mundo. Va a ir a la presencia de Dios o está en peligro de apostatar. Entonces necesito tener esa responsabilidad de dejar muchas cosas, lo cual no significa que no voy a ser irresponsable, sino que organizarme de tal manera que en mi calendario, en mi agenda, ahora las cosas deben de cambiar porque hay urgencia. Si usted se da cuenta de un ser querido que está enfermo de COVID o cualquier otra clase de enfermedad, hermano, no lo veamos así, sino que lo primero que debe nosotros evaluar es, ¿está esta persona lista para morir o no? ¿Está preparado para enfrentarse cara a cara con Dios o no? Eso me debe de preocupar, lo primero, y llevarlo a los pies de Cristo si no conoce a Cristo, o que reconcilie con Cristo si es una persona, un cristiano extraviado. Además de eso, la oración debe formar parte de la preocupación. Orar por ese hombre, por esa mujer, ese joven, ese niño, esa jovencita. Empezar a orar, eso es parte de mi responsabilidad. Señor, redargúyele, Señor, de pecado. Tócalo, Señor. Usa a las personas que están a su alrededor, las circunstancias. Háblale, Señor. Y empezar a orar por esa persona. Orar, 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 orar. Eso es parte de nuestra responsabilidad al darnos cuenta y al preocuparnos, empezar a orar. Segundo, investigar de qué forma puedo tener contacto con esa persona. Por eso dice aquí, en este versículo, y cuando la encuentra, es decir, ya hubo un contacto personal. Debemos nosotros de procurar tener contacto con esas personas, ya sea en forma presencial, en forma virtual, por teléfono, de alguna forma. Debo de preocuparme de tener ese contacto. Todas estas cosas preparan el proceso del arrepentimiento de una oveja para que retorne al redil. Porque cuando la oveja perdida ve que alguien está interesado por él o por ella, la falta de amor que tiene, en ese momento está viendo que Dios lo ama a través de usted. Se está dando cuenta que Dios le ama, porque el amor se está mostrando a través de su diligencia, de su compañerismo, de su ayuda, de ver que realmente no está perdido, sino que hay alguien que se preocupa y es Dios a través de estas personas. Por eso que, entonces, en cuarto lugar, en el proceso, después de dejar las demás responsabilidades, organizarme y enfocarme a lo esencial, entonces debo de brindarle protección. Y esa protección está en el versículo 5 cuando dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Lo más común era esto, agarrar a esa oveja extraviada, la ponía el pastor sobre sus hombros, donde agarraba las 4 patas del animal y las ponía aquí enfrente, y lo que hacían era amarrarlas, las 4 patas, para que la ovejita no se le desviara otra vez por otra senda. Entonces venía el pastor con su cayado y con lo que era la vara y otros instrumentos que andaba, pero la oveja venía cargada. Entonces cuando dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, lo cual significa responsabilidad. Eso es fundamental, ponernos en la brecha a favor de otros.
Y lo primero que tengo que hacer con esa oveja es llevarla a que reconcilie con el Señor, si es un cristiano extraviado o si es una persona que nunca ha aceptado a Jesucristo. Debo de llevarlo a los pies de Cristo. Claro, el hecho de llevar una oveja, en el caso de un pastor, llevando una oveja sobre sus hombros, el pastor se convierte en blanco del enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que le está quitando a un lobo, le está quitando la oportunidad de comerse una oveja. Pero no tenga miedo, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces, pero lo importante es rescatar a esa oveja y debo de llevarla al reconcilio con Cristo. ¿Acaso no dice la Biblia que somos embajadores en Cristo Jesús? Donde exhortamos a las personas diciéndoles, reconciliaos con Dios. Eso es lo que Dios desea. En este tiempo de la pandemia, muchos cristianos ya no quieren congregarse. Ahora, no todos, por supuesto, andan en calidad de hijos pródigos, pero el hecho de aislarse es muy peligroso. El hecho de ya no querer tener contacto, y no tanto por el temor al contagio de este virus, sino porque ya se acostumbraron. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque, hermano, es esencial la forma de congregarnos, porque ahí viene, hermanos, lo que dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Podemos orar virtualmente, podemos estar predicando y enseñando virtualmente, pero es en tiempos de emergencia. Pero no nos acomodemos a ello, sino que ahora es tiempo de retornar a la iglesia, al servicio, a buscar el rostro del Señor. Porque el estar congregado, el formar parte de una familia espiritual es esencial. Y eso debe de ser parte de nuestra responsabilidad al ponernos esa oveja sobre nuestros hombros. Porque eso implica que la llevo al reconcilio, pero eso me habla también de cuidar a esta oveja hasta que sea integrado al rebaño. Cuando el pastor traía la oveja, la ponía con el resto de las demás ovejas. Y eso es lo que debemos de hacer, que nos estemos unidos, congregándonos, como la iglesia del libro de los Hechos, estaban unánimes juntos. Entonces eso es fundamental, como también hacerle ver que es un privilegio y no una carga el poderle ayudar. Que no, hermanos, mostremos otra emoción, sino alegría. Cuando alguien ha reconciliado con el Señor, por eso dice, y la pone sobre sus hombros gozoso. No debe ser una tristeza, no es una pérdida de tiempo. El hecho de haber dejado las 99 ocupaciones por dedicarme a lo esencial en el momento y luego retornar a las 99, entonces eso, el hecho de que yo le estoy dando ese valor a la persona, eso hace que la persona perciba el amor de Dios. El amor, oiga esto, la mayoría nosotros lo percibimos a través del amor que los demás nos muestran. Algunos tienen dudas acerca de que Dios los ama porque nunca vieron a un padre o a una madre que los amó. Entonces es la duda, se transmite hacia Dios, porque dice, bueno, si mi padre no me amó, mi madre no me amó, entonces yo no sé si Dios me ama. Pero la manera en que nosotros podemos proyectar el amor hace que la gente perciba lo que es el amor de Dios. Por eso que debemos demostrar alegría. Y no solo eso, sino que la comunidad se alegre, la familia se alegre, los demás se alegren. Porque dice, y al llegar a casa, la casa puede ser la familia, la casa puede ser la iglesia, el lugar de trabajo. Al llegar a casa, reúnen a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí vemos la alegría de la iglesia al recibir con los brazos abiertos a toda persona que se había extraviado. Como iglesia de Cristo debemos de mostrar ese bálsamo, la alegría del reconcilio. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día existe cierto distanciamiento por el grupo social, porque no pertenece a mi ministerio o porque es una persona que yo lo ignoro, lo veo de lejos. ¿Quiénes miraban de lejos a los publicanos y a los pecadores? Los escribas. Y los escribas eran los intérpretes de la ley, eran los exégetas de aquel entonces, pero que también estaban manipulando la palabra de Dios con argumentos y dogmas propiamente humanos.
Entonces, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Quiénes son los que en lugar de acercarse como Jesús se acercaba a los pecadores, lo que hacían los religiosos era alejarse? ¿Cómo podemos evaluar cada uno de nosotros cuál es nuestra verdadera espiritualidad? Nos alejamos del pecador, lo marginamos, empezamos a murmurar, empezamos a hablar de aquella persona. Te das cuenta, mira lo que hizo fulano, mira que allá viene, qué descaro, no tiene vergüenza, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Habrá alguien que ha dicho algo similar? ¿Empezamos a criticar la conducta de otras personas? No. ¿Qué debemos hacer cuando alguien viene a la iglesia? Que ha venido, hermanos, después de estar en el mundo, y muchos tal vez conocen la vida de ese hombre, de esa mujer, pero ahora viene a los pies de Cristo. Lo importante es que nos regocijemos en el Señor, porque lo más importante es que estar reconciliados con el Señor Jesucristo. Por eso debemos de quitar todo fariseísmo que pueda haber en nosotros, y se puede mostrar con las barreras que nosotros ponemos hacia otras personas. El arrepentimiento es elemental, es fundamental, y de tal forma que dice el versículo 7, os digo, y aquí está la revelación del mensaje de esta parábola, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El arrepentimiento es una necesidad, el arrepentimiento alegra el corazón de Dios. Dios no se va a alegrar porque usted ha triunfado en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo de la educación, de la medicina, la ingeniería. No, la alegría de Dios es cuando un pecador se arrepiente. Porque Dios sabe que una persona que está en riesgo de perderse eternamente es una persona que ha sido rescatada, porque hubo interés, hubo amor de parte de la iglesia, hubo interés suyo y mío. Y aquella persona que estaba a punto de irse al infierno, ahora ha sido rescatada, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, mas todos procedan al arrepentimiento. Pero tengo que cooperar. ¿Cómo? Al tener conocimiento de una oveja extraviada. 2, al preocuparme por esa oveja. 3, al ser responsable. 4, al protegerla. Y eso me ayuda a llevarla a reconciliarse con Cristo, y habrá gozo en nuestra vida y también en el cielo. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con las ovejas extraviadas? ¿Qué vamos a hacer con aquellos hermanos que se reunían con cada uno de nosotros en la escuela dominical, en el seminario, en el instituto bíblico? Se reunían en los distintos ministerios de discipulado, en distintos tipos de trabajo de la iglesia, en la congregación, pero ahora ya no. Debo de, al tener conocimiento, de dejar mis 99 ocupaciones de cada día e ir a buscar el que se había perdido. Y cuando es restaurado ese hombre, esa mujer, habrá gozo en el corazón de Dios y en el nuestro también. Y también el enorme beneficio para que esta persona que estaba en alto riesgo de irse a condenación, ahora ha pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. El llamado es entonces para que todos seamos de esos que buscan a los que se han extraviado. Hoy más que nunca tenemos que hacerlo. Nuestro país necesita de hombres y mujeres compasivos, que no estén viendo el pasado de nadie, sino que se atrevan a ponerse en la brecha y saben que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar cualquier clase de pecado, quitar cualquier tipo de barrera, preocuparnos, ser responsable, hacer que hasta al punto que la persona sea restaurada y se integre al cuerpo de Cristo y esté segura en el cuerpo de Cristo y se mantenga en el cuerpo de Cristo fielmente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, pero todo inicia con el arrepentimiento, y Dios lo ha de conceder para aquellos que se mueven y hacen la obra de Dios. Padre, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote, Señor, tu misericordia. Permite, Señor, que en este día aquellas almas, aquellas vidas que están esclavizadas, se sienten perdidos, que están viviendo altos niveles de culpabilidad, de miseria espiritual.
Señor, te pido para gloria de tu nombre que tú, Señor, te acerques con esa gracia, que entiendan que ellos tienen acceso a ti y que también tú quieres darles esa amistad, ese compañerismo, pero todo inicia con el arrepentimiento. Quiero hacer un llamado para todo hombre y toda mujer, sea que esté presente o esté en el lugar que se encuentra a través de los medios de comunicación. Quiero decirle que usted es estimado por Jesús y Dios lo único que quiere es perdonarle, restaurarle. Usted quiere entonces en este día decirle a Dios: Señor, aquí está mi alma, te pido que me perdones, restáurame. Hago un llamado para todo hombre y toda mujer que se siente extraviado en esta tierra y sabe que si muere hoy en día iría al infierno, está inseguro. Dios no quiere que usted sufra más eso. Dios quiere darle seguridad y vida eterna. ¿Qué cosas tiene que hacer? Dos cosas: arrepiéntase, que es sentir dolor por haber ofendido a Dios, y segundo, creer que Jesús pagó por sus pecados en la cruz del Calvario para que usted sea libre de todos ellos. Si usted quiere eso, los que están aquí presentes como los que nos escuchan donde quiera que estén, repitan esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, haberte ofendido. Límpiame, Señor, de toda maldad. Te pido, Señor, que me ayudes a arrepentirme conforme a tu palabra. Quiero sentir el dolor que tú sientes por tanto desprecio que yo te he causado cada vez que yo he pecado. Perdóname por haberlo hecho, pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. En este día, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por haber resucitado en mi lugar para poderme dar esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora quiero hacer un llamado a las ovejas o hijos pródigos a reconcilio. Si usted es esa hija, ese hijo pródigo, regrese al Señor. Ahí donde está, repita conmigo esta oración. Padre, te pido que me perdones, porque con rebeldía, con conocimiento de causa, me alejé de ti. Mas ahora, Señor, sé que he dañado mi vida, te he dañado a ti. Necesito que me perdones. Y me duele, Señor, el haberte ofendido, por haberte causado dolor en tu corazón y no gozo. Libérame, Señor, de este pecado. Quiero retornar a ti como el hijo pródigo. Vuelvo a tus brazos y en tu nombre, Señor, por la fe en tu sangre, recibo el perdón de mis pecados y regreso a tus brazos, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Aquí estoy para ti, Señor, para servirte, y me someto incondicionalmente a tu voluntad. Siga orando, siga orando. Padre, gracias por cada una de estas personas que han tomado a bien esto, dar este paso. Pero ahora te pido, Señor, que nos ayudes a todos a ser de los que buscan la oveja perdida. Señor Jesucristo, cada uno como hijos tuyos en todo este país, que si buscáramos a aquellos que antes se congregaron, que estuvieron en las iglesias, pero ahora ya no lo están, Señor, este país cambiaría. Mas ahora te pedimos, Señor, que pongas en nosotros lo más profundo, Señor, de nuestro ser, una compasión, un amor, una preocupación, que podamos, Señor, ponernos esa oveja sobre nuestros hombros y que esa oveja quede firme, segura,
qué bendición, qué victoria. Padre, la lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados y huestes de maldad que quieren arrebatar, quieren dañar la iglesia. Mas ahora, Señor, levanta la iglesia. Aquellos que se congregaron en las iglesias cuando eran niños, aprendieron las alabanzas, los coritos, Señor, aprendieron textos bíblicos, ahora no quieren nada contigo. Padre, te pedimos a todas esas personas. Este país ha sido altamente evangelizado en todos los lugares, mas ahora te pedimos, Señor, que podamos ir en pos, Señor, de las ovejas perdidas. Que cada congregación, cada pastor, cada persona, cada miembro de la iglesia vaya y busque, Señor, en el nombre de Jesús, la oveja perdida. Y aquellos que no te conocen, que vengan a ti, Señor. Gracias, gracias por tu amor y misericordia. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga enormemente, mis hermanos. Cuídense cada uno.